Nombre, Ernesto. En realidad, Pedro Ernesto, pero es una larga historia. profesión, Aprendiz, investigador educativo y formador de profesores, sobre todo universitarios. tu lugar favorito. Es una región, una zona que se llama Siote, que está situado al norte de Finlandia. Y allí, en cualquier lago o cualquier ruta que haya de andar, es maravilloso, es el paraíso. Tu canción preferida. Esta es difícil de responder, pero bueno, si tengo que responder y darte una, sería Where the Street Has No Name de U2. Tu mejor hábito. Yo diría que la perseverancia. Una cosa que estás aprendiendo. Pues mira, académicamente estoy aprendiendo la teoría de respuesta al ítem y vitalmente continúo intentando aprender a ser mejor persona, más humilde y más consciente. Un libro que recomiendes. Si me tengo que quedar solo con uno, te diría El arte de presentar, de Gonzalo Álvarez Marañón, para ver si mejoramos un poco cómo presentamos, ya no solamente en el ámbito académico, sino en otras esferas también. Y una frase que te inspire o te defina. Pues fíjate, no sé si te sonará un vídeo que se hizo famoso que se llamaba Échate más crema solar, que en realidad viene de un discurso publicado por María Smith allá por el 97 y que en realidad se llamaba en inglés Advice Like Youth Probably Just Wasted on the Young. Y creo que ese vídeo, que se puede descargar y ver en YouTube sin problema, me inspira muchísimos aspectos que son fundamentales en la vida. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en EduHacking, un podcast de educación que va más allá de lo que sucede en las aulas y que tiene como último propósito compartir las claves para que mejores como formador y aprendiz. Ernesto Panadero es catedrático y director en el CAP, Center for Assessment of Research Policies and Practices in Education, en la Dublin City University. Es el investigador principal de ERLA, Education Regulate Learning and Assessment Group, equipo creado en 2016. Es también catedrático honorífico en CRATLE, Center for Research in Assessment and Digital Learning, en Deakin University, en Australia. Su investigación se centra en la comprensión y promoción del aprendizaje autorregulado, su relación con la evaluación formativa y el efecto de la evaluación en determinados aspectos psicológicos. Además, Ernesto es editor de la revista Assessment in Education, Principles, Policies and Practices y pertenece al consejo editorial en otras 6 revistas internacionales. Si quieres saber más sobre el invitado de hoy, puedes visitar su web ernestopanadero.es. En la entrevista profundizamos en el concepto de aprendizaje autorregulado, haciendo un recorrido sobre las distintas fases del modelo de Zimmerman, señalando sus limitaciones y las aportaciones de otros autores. Este viaje te permitirá aprender sobre la relación de la regulación del aprendizaje con conceptos como la metacognición, las emociones o el control estratégico, y a la vez podrás saber las mejores estrategias para promover la regulación de los estudiantes. Hablamos, por lo tanto, de la importancia de establecer objetivos, planificar, la autoeficacia, la expectativa de los resultados, la autoobservación, el autocontrol, la autoevaluación o la atribución causal. En la parte final de la entrevista hablamos también de las interesantes relaciones que hay entre la evaluación formativa y el aprendizaje autorregulado. Sin duda, una entrevista para escuchar más de una vez por el enorme valor de ideas, conceptos y estrategias que Ernesto supo sintetizar. Además, en las notas del episodio podrás encontrar varias publicaciones suyas si quieres profundizar más. Antes de dar paso a la entrevista y como sinergia de EduHacking, te comento que si también quieres saber más sobre estas cuestiones que vamos a ver en el episodio, te recomiendo que visites el blog Investigación Docente de Juan Fernández. También puedes encontrar estrategias eficaces para regular el aprendizaje en el libro que Juan publicó con Mariana Morales sobre evaluación formativa. En las notas del episodio tienes los enlaces tanto al blog como al libro. Y ahora sí, vamos con Ernesto Panadero. Muy buenas, Ernesto, por fin. Bienvenido al podcast de EduHacking. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar lo que yo creo que son los pesos pesados del aprendizaje y la enseñanza. Por un lado, el aprendizaje autorregulado, la evaluación formativa y el feedback, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a empezar, si te parece, por el aprendizaje autorregulado, que da para muchísimo, y vamos a intentar compartir con la audiencia qué es esto, los modelos que hay y por qué es importante. Si te parece, para empezar, antes de ir viendo las fases que hay detrás y demás, cuéntanos de forma sencilla qué es el aprendizaje autorregulado y por qué es tan importante. El aprendizaje autorregulado es una serie de teorías y luego de forma más específica modelos que intentan dar una explicación a todos aquellos procesos que influyen en nuestro aprendizaje. Entre estos procesos, pues tenemos procesos cognitivos, metacognitivos, emocionales, motivacionales y también de comportamiento. Eso sería lo que es la autorregulación en su concepto más amplio. Y luego de ahí derivan una serie de modelos que nos permiten dar unas explicaciones más específicas y centrarnos en algunas de esas características. Pues, por ejemplo, tenemos un modelo como el de Phil Winnie, que se centra más en aspectos metacognitivos, o el modelo de Monique Booker, que se centra más en aspectos emocionales. Podríamos decir que de Zimmerman es el que quizá más investigación tiene, ahora tú me puedes corregir si quieres, y que, bueno, pues iremos viendo algunas de las críticas a este modelo y cómo los otros modelos también pueden llegar a sumar esas posibles carencias. Pero antes de entrar en ese tipo de detalles, el que un estudiante se autorregule mejor, ¿influye solamente en la calidad de esos aprendizajes o también en el rendimiento académico? Influye en ambos. Hay bastante evidencia sobre el impacto que tiene la autorregulación en el rendimiento académico, que como sabes es la variable que habitualmente más evaluamos en psicología y en psicología educativa y en educación, porque acceder al aprendizaje supone bueno, medir otro tipo de actividades de transferencia. Y hay ya muy amplia evidencia de que las actividades, los procesos autorregulatorios influyen en esa calidad del rendimiento académico y del aprendizaje. Entonces, bueno, independientemente del propósito de la educación que pueda tener un docente, este aprendizaje autorregulado va a servir tanto para aquellos que piensen solamente en el rendimiento académico, en esa nota final, como para aquellos que vean el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo útil que una persona tiene que aprender más allá de unas notas finales, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Por eso muchas veces se plantea la autorregulación como un fin en sí mismo, más allá de ese efecto que tenga en el rendimiento académico, sino que se supone que esta competencia es transferible. Luego podríamos discutir sobre este aspecto y la importancia del dominio específico, pero se supone que es transferible y que lo interesante es que estas competencias pueden ser incluso más enriquecedoras para el futuro de los alumnos que el propio rendimiento académico en una asignatura en particular. Nos faltan detalles, ¿no? Que ahora hablaremos, pero esto de aprendizaje autorregulado, ¿a partir de qué edad se puede trabajar? Que yo de esto escucho siempre muchas cosas, hay algunos mitos, algunas confusiones. ¿Qué nos puedes decir en relación con esto? Si empezamos desde muy pequeñitos ya haciendo cosas o nos esperamos a la universidad a desarrollar todo esto. Sí, no. Hay investigación que ya encuentra elementos de autorregulación en niños muy pequeños. Incluso hay trabajos que encuentran autorregulación en 6 meses, aunque ahí a veces se comenta si es más regulación compartida socialmente, etcétera. Pero lo que hay evidencia muy sólida ya en metaanálisis es que se puede fomentar la autorregulación, o sea, al 100% con seguridad a partir de la educación primaria. Y de hecho tenemos metaanálisis que comparan cómo se puede mejorar la autorregulación en primaria y luego en secundaria. Lo que también ocurre es que en psicología educativa tenemos muchos estudios que se centran más en el ámbito universitario, a veces incluso por la propia característica de que es una población que es más fácilmente accesible por nosotros, por los investigadores. Yo creo que este matiz es importante, es decir, saber por un lado que los resultados de las investigaciones vienen de esta población, pero que igualmente se puede empezar y se debe trabajar desde esas etapas tempranas. No, yo creo que un poco también, si nos planteamos el tema de las propias competencias como están planteadas en el currículum de primaria, pues a lo mejor no se refiere
directamente con tanto énfasis al tema de la autorregulación, pero muchas de las competencias que se asumen y se intenta que los alumnos adquieran se refieren a un tipo de autorregulación, a lo mejor no tan basada en la disciplina o en la materia, pero sí más a nivel de comportamiento en el aula, con sus compañeros, etcétera. O sea que la podemos trabajar, por supuesto, desde temprana edad. Tienes un artículo que creo que es un regalo en Anales de Psicología, tiene ya algunos años, Mm. y ahí vas contando el modelo de Zimmerman, además vas vas dando también estrategias y consejos a docentes y a estudiantes en cada una de las fases, pero igualmente en esta entrevista pues me gustaría que fuéramos hablando de esas fases también para ver si hay novedades, ¿no?, en los últimos años o cosas que antes se pensaba que eran correctas en el modelo y que después, pues ahora o están en entredicho o han cambiado, ¿vale? Ujú. Entonces tenemos el modelo Zimmerman, tenemos una serie de fases, ¿verdad? Y la primera es la fase de planificación, que tenemos ahí pues en los procesos de análisis de tarea y creencias automotivadoras, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar de análisis de la tarea? Muy bien. Incluso antes, si me permites, Sí. porque has comentado algo muy interesante, ¿no? Si ha habido algún avance. En ese sentido, yo creo que mantenemos los mismos tres grandes procesos, ¿no? O fases en la autorregulación. La de planificación, ejecución y evaluación o autorreflexión, yo creo que se encuentran en muchos de los modelos de autorregulación. Y eso no creo que haya cambiado. Cuando nos centramos especialmente en el modelo de Zimmerman y hablamos de la planificación, la primera fase, hay que siempre mantener en mente que lo que voy a comentar sería el modelo de ejecución excepcionalmente bueno, ¿no? ¿Qué me refiero a esto? Que muchas de las estrategias que voy a comentar no se dan siempre en la inmensa mayoría de los alumnos. De hecho, se suelen dar pocas veces en muchos de los alumnos. Y en ese sentido, la fase de planificación, lo que nos comenta Zimmerman que tenemos que hacer, si somos buenos autorreguladores, sería, por un lado, analizar la tarea y, por otro, ser conscientes de que hay una serie de creencias motivadoras que nos van a influir en la ejecución de esa tarea. ¿En qué consiste este análisis de la tarea? Bueno, pues tenemos que establecer unos objetivos a partir del conocimiento que se tiene sobre la tarea. Y dependiendo del nivel de percepción deseado, pues estableceremos esos objetivos de forma más, por así decirlo, exigente o más ajustada a nuestra capacidad si somos pues, alumnos de rendimiento medio, vamos a decir. Cuando hacemos esto también realizamos una planificación estratégica, es decir, proyectaríamos qué tipo de estrategias necesitamos para empezar a realizar la tarea y durante su ejecución. Y esto es un poco en lo que consiste el análisis de la tarea, ¿no? Es establecer los objetivos basados también en el nivel de percepción deseado, que evidentemente no va a ser igual para un alumno que esté acostumbrado a sacar 9 y uno que está acostumbrado a sacar 6, y planificar qué tipo de estrategias vamos a necesitar a nivel de ejecución. Aquí se me ocurre una situación que es la siguiente, es decir, se establecen los objetivos, pero claro, ¿quién establece esos objetivos? Si únicamente el docente, si el propio alumno, si tienen que ser objetivos iguales, si puede haber diferencias. Y luego la otra parte, que también te quiero preguntar en este punto, los criterios de evaluación. Es decir, ¿quién los fija? Claro, o sea, la respuesta obvia es el docente, claro, por supuesto, que es el especialista. Pero aquí hay cositas, ¿no?, que deberíamos cambiar, quizá, ¿no? Sí, sí, José Luis, no. Claro, has dado ya muchas de las claves. Evidentemente, los objetivos están muy influenciados por los criterios de evaluación. Hay una pregunta que todos los profesores universitarios, y yo creo que los de secundaria también están bastante acostumbrados, que es que siempre nos cae el primer día en la universidad, y es la de, profe, ¿y usted cómo nos va a evaluar, ¿no? Y esto cómo puntúa, qué tipo de actividades tenemos que hacer. Porque los alumnos, dependiendo de cómo evaluamos, fijan ese tipo de objetivos. Pero claro, aquí ya me estoy metiendo en la segunda parte de la entrevista, que es la relación entre evaluación y autorregulación. Por contestar de una forma más concisa, en principio, sí, podríamos decir que es el profesor que es el más experto, el que establece sus objetivos, pero una parte fundamental de la autorregulación, cuando la definimos, es que los alumnos se autorregulan atendiendo a sus metas personales. Y claro, a veces no hay un perfecto alineamiento entre las metas de los alumnos y de los profesores. Y dependiendo de esa falta de alineamiento, podemos encontrar que los alumnos a veces se autorregulan, pero con objetivos diferentes, no basados en el aprendizaje. Por ejemplo, puede ser solamente orientarse al tema de la ejecución, es decir, sacar muy buena nota,
o incluso lo que podría ser la orientación motivacional de la evitación, que eso es intentar evitar la tarea o desde intentar copiar en el examen, intentar establecer estrategias que le permitan al alumno retrasar la entrega del trabajo, etcétera. Entonces ahí es clave lo que dices tú, la función de los objetivos. No sería una mala idea, ¿no? Al inicio de, por ejemplo, en una asignatura, a la hora de establecer esos objetivos, también trabajar esa tarea de compartir los objetivos con el alumno y asegurarnos de que los entienda. Porque una cosa es llegar el primer día a clase y decir, estos son los objetivos de la asignatura. Los soltamos y ya está. Pero eso no quiere decir que el alumno lo integre y tampoco que sepa cómo le vas a evaluar los criterios, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor deberíamos gastar más tiempo en hacer algo para que el alumno entienda qué objetivos se espera, qué se espera de él, y luego él también pueda decidir el nivel de perfección que desea, ¿no? Porque a lo mejor un alumno en una asignatura quiere una perfección máxima y en otra, pues oye, se conforma con pasar, ¿verdad? Claro, ahí estás dando de nuevo con muchas de las claves, José Luis, y ahí no podemos más que referirnos a la evaluación. Por eso yo trabajo la autorregulación desde la evaluación, que me parece, pues, por así decirlo, casi la palanca, si quieres, fundamental para mover la autorregulación. Y ahí has dicho una serie de cosas, pero me quedo con dos, ¿no? El tema de representar y volver a recordar a los alumnos esos objetivos que hay incluso para nivel de clase, ¿no? En esta sesión, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Y en la universidad tenemos una herramienta que sabes que se llama el guión de actividades o... Es que me viene la palabra en inglés, me vas a perdonar. Sí, Syllabus. sí. La guía docente, vaya, perdón, que me he quedado atascado. Sí, 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 la sí, guía sí. docente. Y que es una herramienta que normalmente entregamos al principio del semestre y luego nos olvidamos de ella. Bueno, pues yo una de las cosas que intento transmitir a la gente que viene a las formaciones que hago es que es mucho más potente si utilizamos la guía a lo largo de todas las sesiones del curso, refrescando, recordando lo que se ha trabajado en las sesiones anteriores, pero sobre todo para enfocar qué es lo que se va a trabajar en esa sesión en particular. Y esto hablaría del tema de los objetivos. De hecho, yo creo que a veces queremos ser muy ambiciosos y nos cuesta admitir que en una sesión podemos alcanzar o acercarnos a un solo objetivo. Pero si sumamos todos los días de clase, saldrían muchísimos objetivos. Entonces, puede ser buena idea, ¿no? Decir, oye, en esta sesión el objetivo principal es este. Y tú, un alumno a lo mejor desarrolla otros objetivos, pero tú como docente, tu intención tiene que quedar clara, ¿no? Y tiene que ser directa, aunque, insisto, otros alumnos a lo mejor ese día aprenden algo que tú no esperas, ¿no? Con la segunda parte de la fase de planificación, esas creencias automotivadoras, ahí hay cosas pues realmente potentes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de las variables que influyen para que se genere y se sostenga la motivación para realizar una actividad? Pues ahí tenemos una serie de variables, como pueden ser el interés en realizar la tarea, el valor que se le da a hacer la tarea en sí. Por ejemplo, creo que en el artículo que os he mencionado antes poníamos el ejemplo de, pues, realizar un currículum habitualmente no suele ser una tarea que tenga mucho interés intrínseco, pero sí que tiene valor por lo que puede suponer hacer un buen currículum. También hablamos del tema de la orientación a metas, por ejemplo, y todo este conjunto de creencias automotivadoras lo que hacen es que energizan al alumno a la hora de lo que se ha venido a llamar el cruce del Rubicón. Ese momento en el cual el alumno decide, pues ahora sí voy a ponerme a hacer la tarea. Energizan y además influyen evidentemente a nivel de la fase de ejecución y la fase de autorreflexión. O sea que estas creencias son las que nos generan ese nivel base de motivación para la realización de la tarea. Y en esta parte de motivación, ¿qué papel tiene la gestión de las emociones, las metas de crecimiento y bienestar? Y si aquí Zimmerman, pues esto lo incorpora o no. No, mira, eso que comentas lo encontramos más en el modelo de Monique-Booker que he comentado antes, que es un modelo, si por ejemplo comparáis las figuras de los dos modelos, el de Zimmerman y el de Monique-Booker, que se pueden encontrar en una revisión que hice en el año 2017, son completamente diferentes. Mientras que Zimmerman sí tiene un reparto bastante equilibrado de características cognitivas, motivacionales y emocionales, el modelo de Monique-Booker se centra mucho en lo que es la regulación emocional. Y en este sentido, el modelo de Zimmerman se queda un poco más limitado que el de Monique-Booker. Lo que nos comenta Monique es que cuando el alumno tiene que hacer una tarea, hace una evaluación tanto de las características de la tarea como de su capacidad por realizar esa tarea.
y dependiendo de lo que concluye, pues puede decidir activar metas de crecimiento, es decir, más orientadas al aprendizaje, a intentar conseguir el dominio de esa tarea. Y, sin embargo, hay los alumnos que consideran que no van a ser capaces de realizar la tarea correctamente y les preocupa un poco la situación social, lo que puedan pensar sus padres, lo que puedan pensar, cómo puede afectar a su propia autoestima, establecen una ruta que ella llama de well-being, de bienestar, ¿no? Y entonces ahí está más en relación con la orientación a metas de la habitación y de rendimiento. O sea, en ese sentido sí son complementarios el modelo de Zimmerman y el de Monique Booker porque informan de procesos que están ocurriendo los alumnos y que no están en el modelo de Zimmerman, pero que sí nos comenta Monique Booker. Sí, además tiene mucho sentido porque sabemos que la motivación y las emociones pues son cosas que van muy, muy de la mano, ¿no? Que una cosa no está separada de la otra. Pasamos ahora, si te parece, dejamos la fase de planificación, que podríamos hacer la entrevista solamente con eso, pero vamos a seguir avanzando, si te parece, y ahora entraríamos en la fase de ejecución. ¿Qué tenemos ahí dentro? Claro. Pues de nuevo basándonos en el modelo de Zimmerman. Lo que nos dice Zimmerman es que hay principalmente dos procesos que ocurren aquí, ¿no? Que es el de autoobservación y el de autocontrol. El de autoobservación consiste en que el alumno vaya monitorizando, contrastando, comprobando qué tal está realizando ese trabajo en relación al modelo que tiene experto en la cabeza de cómo tendría que hacerlo. Y ese es principalmente lo que consiste el proceso de autoobservación. Y el proceso de autocontrol se desglosa en toda una serie de estrategias de motivación, como puede ser creación de imágenes, darte mensajes, automensajes para continuar concentrado en la tarea, pero también otros aspectos más del entorno, como puede ser el control del propio entorno de trabajo, pues si el alumno percibe que está habiendo mucho ruido, irse a otra zona a trabajar, y aspectos ya, estrategias específicas de la tarea, pues si el alumno está haciendo un problema matemático, ¿qué tipo de estrategias tiene que utilizar para resolver una ecuación de segundo grado? Hay más estrategias dentro de este proceso de autocontrol, pero esa es un poco la idea de la fase de ejecución, ¿no? El alumno tiene que autoobservar, monitorizar, contrastar cómo está realizando la tarea, atendiendo al modelo experto que tiene, y luego activar toda una serie de estrategias que le permiten mantener la concentración y la motivación al tiempo que realiza estrategias relacionadas con el contenido de la tarea en sí. Sí, sabemos que el autocontrol sería como una dimensión muy importante en la atención. Entonces sería básicamente eso, ¿no? Es decir, oye, cómo yo manejo mi atención, que eso hoy en día cada vez se está poniendo más caro. Y luego también ese proceso de autoobservación. Y yo creo que hay que insistir en el auto, porque creo que seguimos esperando a que el profesor vaya comprobando lo que yo estoy haciendo, pero no estamos a lo mejor enseñando a los estudiantes a que ellos mismos sean capaces de decir, oye, yo tenía previsto este objetivo para tal día, tengo que hacerlo de esta manera y mi error ha estado aquí, acá y allá, ¿no? Esa parte es fundamental, que el alumno entienda que ese proceso de aprendizaje es suyo y que no tiene que estar esperando a que el profesor, el docente, le vaya un poco supervisando, ¿no? Efectivamente, es algo que pasa también mucho con el feedback, que luego seguramente hablaremos de ello, ¿no? Porque en el fondo la autorregulación, en la base, lo que tiene es una capacidad del alumno de ser metacognitivamente consciente de sus avances y de autoevaluarse. Y claro, esto depende muchísimo de la evaluación planteada por el profesor. O sea que completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Muy bien, pasamos a la fase de autorreflexión que tenemos ahí dentro, según Zimmerman. Pues según Zimmerman ocurren dos actividades. Tenemos por un lado el autojuicio, que sería aquel proceso en el cual el alumno evalúa la calidad de su trabajo, lo que sería lo que conocemos habitualmente como autoevaluación, y derivado de lo que considere si ha tenido éxito o si ha fracasado, por ponerme los dos ejemplos más extremos, ¿no?, del continuo, pues dependiendo de ello, el alumno tendrá una serie de atribuciones causales. ¿De acuerdo? Pues si ha tenido éxito, puede tener una serie de atribuciones, como puede ser pues, una atribución del tipo un poco centrada en sus propias capacidades innatas, que esta sabemos que es una atribución que luego puede traer problemas, o puede hacer una atribución, pues mira, es que en esta ocasión he trabajado muy duro para llegar hasta este resultado. Este autojuicio lo que genera es una autorreacción, es decir, derivado de esas atribuciones causales, el alumno va a experimentar una serie de emociones que le van a influir la próxima vez que realice la actividad.
Por ello se habla de que el modelo de autorregulación es cíclico, porque dentro de esas sensaciones que ha tenido la anterior vez que ha realizado la actividad, van a influir de nuevo en las creencias automotivadoras que tiene la fase de planificación. Aunque aquí sea un autojuicio, también necesita, ¿no?, la guía de un docente para que sus interpretaciones no sean erróneas, ¿no? Porque uno se puede dar esa autoexplicación y pensar que no, es que he suspendido porque el examen era difícil y te quedas tan contento. A nivel de autoestima, bien, pero a nivel de aprendizaje, de cambio de estrategia, será una mala decisión. ¿Crees que se suele hacer este trabajo con el estudiante de atribución causal? Creo que nos falta trabajar bastante más en ello. Sí, porque en realidad lo que falta es ese punto de conexión muchas veces entre la autoevaluación entendida como un aprendizaje, una estrategia de aprendizaje propia del alumno y la autoevaluación que podemos plantear en el aula. Es decir, cuando en el 2013 escribimos ese artículo que comentabas, lo que nos planteamos era, por un lado, que cuando los profesores estamos diciendo en el aula a nuestros alumnos que se autoevalúen, en realidad el proceso en el que estamos intentando fomentar es el del autojuicio. Pero muchas veces no hacemos esa conexión de forma tan implícita en el aula. No ayudamos a los alumnos enseñándoles modelos. Y esto es muy importante, es decir, que el alumno pueda acceder a un modelo que le enseñe cómo hacer una buena autoevaluación, debería ser parte fundamental de plantear una buena intervención en autoevaluación en el aula. Luego sé que hablaremos en la segunda parte sobre cómo implementar la autoevaluación, pero es que hay una conexión fundamental. Solamente a través de una buena implementación de la autoevaluación vamos a tener ese impacto en los procesos autorregulatorios. Y desafortunadamente, muchas veces en los contextos educativos no tenemos el espacio o no gestionamos los espacios suficientes para centrarnos en entrar en más profundidad, porque tenemos mucha presión por dar mucho contenido. Y creo que es más interesante, siempre que podamos, a lo mejor dar menos contenido de lo que es en sí la disciplina y que los alumnos puedan interiorizar mejor los propios procesos de autorregulación dentro de esa disciplina. No sé si se me entiende. Sí, perfectamente. Y creo que a nivel de organización, por ejemplo, de calendario, en la universidad la asignatura acaba unos días para preparación de exámenes y una vez que entregan la nota, ya está, no sabes nada más del alumno. Entonces no puedes terminar ese trabajo, ¿no? No puedes hablar con el alumno y decir, oye, ¿tú qué crees? ¿En qué crees que ha fallado la cosa? ¿O en qué crees que has acertado? Y ese proceso sería maravilloso. Probablemente, si lo pudiéramos hacer, ganaríamos mucho. O al menos en etapas anteriores también trabajarlo. Pero claro, al final creo que no, que el uno por el otro nadie lo trabaja. Y el alumno pues hace ese trabajo de atribución causal pues de su manera y a lo mejor se pasa toda la vida, te lo digo porque yo he sido uno de los que pensaba que no se me daba bien estudiar y aprender. Y lo que es que me faltaban pues estrategias de aprendizaje y también pues ciertas atribuciones que yo había hecho pues eran erróneas, ¿no? Claro. Fíjate, en ese sentido, el modelo de Zimmerman es muy comprensivo porque nos habla de todos los procesos que pasan en las diferentes fases. Pero, por ejemplo, si nos vamos al modelo de Phil Winnie, está más basado en los procesamientos que ocurren durante la ejecución, por así decirlo. El modelo de Phil Winnie lo que nos enseña es cómo el alumno va realizando toda una serie de actividades y al realizar estas actividades lo que hace es contrastar lo que él considera que tiene que estar en la actividad con un feedback que puede ser autogenerado o le llega del profesor. Y a partir de ahí va ajustando la actividad. El modelo de Phil Winnie en ese sentido es como un proceso más abierto de autorregulación, más centrado en los detalles específicos del procesamiento, y el modelo de Zimmerman es algo más centrado en componentes más generales. Claro, lo que es importante es lo que he intentado expresar al principio. Los modelos de autorregulación nos enseñan modelos, sobre todo el de Zimmerman, pero también el de Winnie, modelos de ejecución magistral. Porque claro, si cogemos el modelo de Zimmerman y lo vemos, decimos, claro, es que nos dice cómo hay que hacer la planificación, cómo hay que ejecutar y cómo hay que reflexionar, ¿no? Pero nuestros alumnos habitualmente no hacen todo este tipo de procesos de forma sistemática y explícita. Y aún así vemos que hay alumnos que tienen un rendimiento muy alto. Entonces, con los años yo lo que he ido concluyendo, y esto sé que estaréis de acuerdo muchos de los que me escucháis, que nuestro trabajo a nivel de autorregulación con nuestros alumnos es hacer esos procesos que sean explícitos, que hagamos una intervención directa para que los alumnos sean conscientes de cómo hay que planificarse, cómo hay que ejecutar la tarea y cómo hay luego que autorreflexionar. Es un poco la línea de lo que estabas comentando tú, José Luis. Es cierto que los alumnos esperan que nosotros les demos ese feedback como profesores, pero es que muchas veces nuestra propia forma de enseñar
no les damos las herramientas para que sean capaces de hacerlo. Y hay algo que tenemos que entender, que al final para autorregularse bien hay que tener mucho dominio específico de la materia en la cual se está trabajando. Y en este sentido, los alumnos que nos llegan, pues muchas veces es la primera vez que dan esa asignatura. Y muchas veces, como tú dices, en la universidad ni siquiera hay una relación directa con otras asignaturas. Lo que yo creo que tenemos que hacer a lo largo del semestre, si nos vamos a universidad, pero sería semejante a lo largo de los trimestres en secundaria y primaria, es centrarnos en ese modelo experto, mostrárselo muchas veces al alumno y que de esta forma sea expuesto y tome más conciencia de cómo realizar una autorregulación experta dentro de esa asignatura en particular. Claro, porque luego al final también se automatiza, ¿no? Y muchas de estas reflexiones se hacen, lo contabais en el artículo, que se hacen en cuestión de, incluso creo recordar, milisegundos, ¿no? O sea, una cosa muy rápida, de manera que tú luego, en cuestión de unos pocos segundos, has hecho todo este proceso. Pero claro, para poder hacerlo rápido y tenerlo automatizado, antes tienes que haberlo trabajado de manera específica, como por ejemplo la natación, un área que tú dominas, ¿no? Que al final tú ya cuando estás en el mar nadando no estás pensando en cómo está entrando la mano y cómo va el batido de pies, sino ya está automatizado. Pero antes alguien te lo ha tenido que enseñar y paso a paso y machacarlo y cambiar los contextos de ámbitos de conocimiento para que esa transferencia pueda existir. Antes comentaste algo de la transferencia. Una persona autorregulada, por ejemplo, a nivel de aprendizaje, luego en otras áreas o en otros ámbitos de su vida, ¿también se transfieren estas habilidades o no? Que siempre hay mucho debate con esto de la transferencia. Muchísimo, muchísimo. Y no creo que tengamos una respuesta claramente definida en el campo. De hecho, sería una de las críticas que haría el campo de la autorregulación. Nos centramos en modelos ciertamente algo teóricos y nos falta bajar más a lo que es cada una de las disciplinas. Porque yo creo que sin esa especificidad del contenido con el cual queremos que nuestros alumnos se vuelvan autorregulados, en realidad son modelos muy generales. Claro, entonces, ¿cómo podría responder a esa pregunta? Pues depende un poco del grado de especificidad de la tarea. Es decir, que si estamos haciendo dos tareas que la transferencia es más sencilla porque tienen más paralelismos, pues el alumno que es autorregulado en esa tarea va a tener más facilidad para ser autorregulado en esa otra. Ahora, si es una tarea completamente diferente, le falta tal nivel de conocimiento, de nivel de ejecución, que la carga cognitiva es muy alta. Entonces ahí la transferencia de la autorregulación es muy compleja. Hay otro modelo, porque siempre hablamos del modelo de Zimmerman, pero una de las cosas que se puede sacar de esa revisión que realicé en el 2017 es que en realidad Zimmerman nos presentó 3 modelos. El más famoso es el que estamos hablando, que nos habla de 3 fases, pero hizo otros 2. Y uno de ellos me parece que es muy interesante. Nos habla de cómo se consigue alcanzar la autorregulación. Y habla de 4 fases, ¿no? Nos habla de una primera fase en la cual el alumno observa un modelo y derivado de ese modelo va sacando una serie de conclusiones. Después lo que intenta es emular el modelo, realizar lo que ha observado en esa ejecución del modelo. En la tercera fase, lo que hace el alumno es practicar durante muchas horas, muchas ocasiones, para que de esta forma algunos de los procesos y partes de esa ejecución más sencillos se automaticen. Porque ahí es cuando llega la cuarta fase, que es la autorregulación. Una vez que el alumno ha automatizado muchos de esos procesos, es capaz de ser precisamente autorregulado de forma estratégica. Y esto es curioso, porque cuando se comparan expertos y novatos, lo que observamos es que muchas veces los expertos, que son grandes autorreguladores, no son conscientes de muchos de los procesos que están realizando. Los tienen tan automatizados y hacen correcciones de forma inmediata, sin ser conscientes, pero llegan realmente a una ejecución magistral. Y esto, pues, como tú dices, puede ser desde un nadador, puede ser un concertista de guitarra o puede ser también un alumno realizando una actividad. Esto es muy curioso porque una vez leí que si tú quieres, imagínate que estás jugando al tenis y te meten un punto con una técnica increíble, que una buena manera de desconcentrar a tu rival es preguntarle, oye, ¿cómo has hecho eso? Porque su respuesta inicial será, no lo sé, me ha salido así, pero si le pides
que descomponga los movimientos que ha hecho, entonces ya no le va a salir de forma magistral, ¿no? Entonces, esto es cierto. Yo algunas veces cuando leía sobre estrategia de aprendizaje y se lo contaba a mi mujer, por ejemplo, y le decía, es que mira, si haces esto, mejoras. Y ella siempre me dice, ya, esto lo hacía yo. Estás descubriendo la pólvora, es lo que tú dices, ¿vale? Ella sacaba mejores notas que yo en la etapa en los estudios y entonces, claro, es obvio quién ya tenía las estrategias de aprendizaje y quién no las tenía. Pero es muy cierto, ¿eh? Esto lo sabemos, sí, que efectivamente los expertos cuando se les pide descomponer la tarea les cuesta mucho bajar a ese nivel inicial, ¿no? Y de los diferentes pasos que hacen. Hay mucha investigación al respecto porque, claro, es curioso, ¿no? Que en el proceso de ayudar a nuestros alumnos a ser autorregulados, una de las mejores formas que tenemos es, oye, tienes que hacer todos estos pasos de forma explícita, ¿no? Tienes que ser muy estratégico a la hora de planificar la actividad, tienes que ser consciente a lo largo de la ejecución de cómo tienes que realizarla, luego tienes que hacer una autorreflexión muy, por así decirlo, explícita, pero en el fondo lo que queremos es que todo esto que están haciendo de forma explícita se interiorice para que sea más automático y de esta forma puedan activar mejor estrategias de forma menos consciente, es decir, de una forma más natural, dependiendo de la demanda que tenga la tarea en sí. Y esto es una de las paradojas, ¿no? de la autorregulación. Y esto tiene otra consecuencia, ¿no? Que al final el experto también, por eso a veces funciona el aprendizaje entre iguales, porque no es tan experto, ¿no? El experto no es capaz de descomponerlo en tantos pasitos o con tanta claridad y el que no es experto es capaz de enseñarlo mejor. Entonces, a veces cuidado con ir al súper experto a que te explique algo porque seguramente te lo va a explicar peor que una persona que sepa menos, ¿no? Ahí está el tema de, claro, no, esto me hace pensar en las características de la docencia universitaria, ¿no? Que, claro, porque alguien sea muy especialista en su temática, la que sea esta, pues por ejemplo, biología molecular, no implica que pueda ser un buen maestro para los alumnos. Y, claro, es una de las tensiones también que tenemos que resolver. Pero es que además has mencionado el tema del aprendizaje compartido, ¿no? Y es otra de las temáticas de la evaluación entre pares. Claro, es que tenemos evidencia que nos dice en la evaluación entre pares que los alumnos a veces prefieren el feedback que les da un compañero que les da el profesor, porque el compañero les habla desde un lenguaje más cercano a lo que ellos mismos comprenden de la actividad. Y a veces esos mismos compañeros son capaces de identificar errores que los profesores no, porque ya están en un nivel más elevado o más experto de lo que es la tarea. Sí, me interesa mucho que hablemos de esto, pero yo creo que por ubicar un poquito mejor a las personas que nos escuchen, vamos a pasar a la parte de evaluación formativa. Y para empezar, aunque pueda parecer una pregunta casi absurda, pero yo creo que es bueno recordarlo. ¿Qué es y qué no es la evaluación formativa? Es muy complejo de definir y también muy sencillo. Esto me pasa porque los cursos que suelo impartir de formación de profesorado, a los profesores que vienen, a los compañeros, siempre les pido que lo definan. Y cuando me dicen sus definiciones, para mí, yo no diría que son ni mejores ni peores que la que yo voy a dar, ¿eh? O sea, cada uno tiene que tener su entendimiento. Pero sí que hay cierto consenso de algo general que voy a decir. Es que, en general, la evaluación formativa es toda aquella información pues, que dirigimos a potenciar el aprendizaje de los alumnos. Y un aspecto que se nos suele olvidar mucho y que es el que cierra el ciclo, que no solamente para el aprendizaje de los alumnos, sino que también tiene que servir para que nosotros mejoremos nuestra instrucción, lo que hacemos en el aula. ¿Qué puede ser una evaluación formativa desde ese punto de vista? Bueno, pues evidentemente dar un feedback constructivo a los alumnos, darles oportunidad de volver a reenviar un trabajo después de haberle dado feedback, pero también es evaluación formativa que si nosotros hemos hecho un examen de diagnóstico y nos hemos dado cuenta que de la unidad 2 que hemos estado trabajando con los alumnos no han comprendido el 50% de la clase los conceptos básicos, tendremos que volver a trabajarlos. Y muchas veces en el tema de la evaluación formativa se nos olvida esa pieza fundamental. No solamente lo que aprende el alumno, sino lo que nosotros hacemos como profesores para que el alumno siga aprendiendo. Totalmente, súper importante tener esa idea presente. Si me dejas, José Luis, perdona que te interrumpa, pero hay otra tensión con el tema de la evaluación formativa y es una misma herramienta puede tener las dos funciones. En los exámenes tipo test se suele decir, bueno, pues un examen tipo test tendrá más función
sumativa, claro, pero esto no es cierto. Un examen tipo test depende de lo que hagamos con la información. Es decir, si lo único que hacemos con el examen tipo test es corregirlo, indicar qué preguntas están bien y mal, y poner una nota, ahí la función que predomina es la sumativa. Sin embargo, si cogemos el mismo examen tipo test y lo que hacemos es identificar esos conceptos que no se han adquirido y hacemos un trabajo en clase con los alumnos con ese examen tipo test, preguntando, por ejemplo, por qué esta pregunta no es correcta, qué podríamos hacer para matizar, etcétera, etcétera, podemos tornar la misma herramienta en una función formativa. Por ello se enfatiza mucho que no es tanto en sí la herramienta, aunque esto nos cueste comprenderlo, no es tanto en sí la herramienta, sino el uso que se hace de esa información recogida con la herramienta. Y quiero desmontar ese mito que hay de que un examen tiene que ser sí o sí sumativo, aunque sea tipo test, no, depende de lo que hagamos con esa información. Y esto sabéis, y tú has entrevistado aquí a bastantes compañeros que también han comentado esto, entonces me sumo a esa línea de pensamiento. Yo a veces pienso cuando estoy trabajando con los estudiantes que se sienten como que les estoy engañando, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar de feedback en clase y me da la sensación de que ellos mentalmente piensan esto para nota no me va a valer, este me está vendiendo la moto que voy a aprender mejor así, pero luego para la nota no me sirve. Y entonces hay como unas barreras que cuesta por parte del profesorado y el alumnado también, ¿no? Que está esperando solamente lo que entra para examen, ¿no? Entonces Claro. es como romper estas dinámicas, ¿no? De que la evaluación formativa parece que se aleja de una calificación. Es decir, ¿cómo podemos certificar y poner una puntuación utilizando evaluación formativa? Claro, a ver, es que es una tensión, hay un gran tema, ¿no? Y voy a hablar, pues también, ya he dicho que forma mucho profesorado universitario, ¿no? Uno de los aspectos que esta tensión que tú me comentas la veo muy habitualmente. Y una cosa que se nos suele olvidar los profesores es que nosotros adoramos nuestra asignatura, pero es que esta asignatura que nosotros adoramos, los alumnos tienen otras 5 con sus correspondientes profesores que también adoran. Y para ellos supone mucha carga de trabajo. Entonces, lo que hacen es ser muy eficientes. De hecho, la investigación nos dice, ha hablado antes muy brevemente sobre el tema de la orientación al aprendizaje, al rendimiento y a la habitación. Los alumnos que mejor rinden a nivel universitario, por ejemplo, no son los que tienen una orientación neta al aprendizaje, sino aquellos que tienen una combinación de meta a la ejecución y al aprendizaje. Porque muchas veces nuestros contextos de evaluación no promueven la evaluación del aprendizaje, sino algo más concreto como recordar, ejecutar, etcétera, ¿no? Y nos basamos en unos contextos en los cuales se evalúa. Por eso yo critico muchos de los trabajos que hacen compañeros del campo de la evaluación formativa que lo orientan mucho a profesorado universitario, haciendo muchísimo énfasis en que lo importante es formar, lo importante es la evaluación formativa, todo el feedback, etcétera. Sí, pero es que al final de semestre tenemos que poner una calificación. Claro. Y para esta calificación lo que tenemos que hacer es algo que yo creo que los norteamericanos tienen mejor resuelto, que es el tema de anclar esos objetivos de aprendizaje a las calificaciones. Porque lo que no podemos hacer es intentar ocultar que frente a las tareas que están haciendo los alumnos, en el fondo, van a derivar en algún momento, pues seguro en el contexto de secundaria y de universidad, en una calificación, porque tenemos que finalmente, al final de semestre, decir cuál es el nivel de dominio de esa asignatura. Claro, no nos podemos engañar. Es decir, estamos certificando y para certificar tendremos que utilizar algunas evidencias de lo que supuestamente han realizado. ¿Puedes un poco con algún ejemplo, alguna situación práctica aterrizar esta idea? Es decir, pues en el contexto de una asignatura, sé que esto es muy complejo de explicar, pero ¿se te ocurre algún ejemplo en el que puedas decir, pues mira, haciendo esto, sacaría la calificación de esta manera y así tendríamos esa orientación a la ejecución, pero también al aprendizaje, que yo creo que combinar esas dos es lo que deseamos. No nos engañemos ahora y nos pongamos ahora solamente con metas de aprendizaje, ¿no? ¿Se te ocurre algún ejemplo práctico? Sí, a ver, se me ocurren dos. Hay una herramienta que a mí la he investigado bastante, que es el tema de las rúbricas, ¿no? Que me parece que tiene muchísimo potencial, porque las rúbricas al final lo que hacen es combinarnos, por un lado, los objetivos de aprendizaje en esas definiciones que se hacen en las diferentes columnas de cuáles son los niveles de ejecución, con una calificación. Es decir, anclan, ¿no? E integran, oye, si haces este nivel de rendimiento, de ejecución y alcanzas estos objetivos, tú vas a tener esta puntuación, ¿vale?
nos hace un ejercicio de transparencia con los alumnos en el sentido de que les estás diciendo cuáles son los criterios de evaluación, cómo pueden alcanzar esos objetivos. Incluso, dependiendo de cómo esté hecha la rúbrica, pueden llegar a ser bastante específicas y darles ideas muy potentes. Ese es uno de ellos. Y una segunda idea es que cuando demos el feedback tiene que llegar en un momento en el cual todavía puede tener un impacto. Algo que hacemos mucho, desafortunadamente, es que utilizamos mucho tiempo en dar feedback en una etapa ya finalista. Un feedback que muchas veces es más por justificar una puntuación que hemos dado al trabajo de los alumnos que con el fin de que mejoren el trabajo. Porque, claro, si ya es el momento final, toda la información que le des difícilmente la va a poder aplicar los alumnos. Entonces, algo que es muy potente para alcanzar esa unión entre formativo y sumativo es, te voy a dar feedback antes de la entrega final. Por ejemplo, si es un trabajo, se hace espacio en clase para poder dar feedback sobre ese trabajo final. Y en la entrega final, lo que se le pide a los alumnos es, si todo el feedback que te he dado, por favor, indícame de alguna forma cómo lo has integrado en la entrega final que me realizas. Y en esa entrega final, los alumnos ya se les comenta, ya no os voy a dar más feedback porque no podéis mejorar ya más el trabajo, pero sí os voy a dar una calificación basada, por ejemplo, en la rúbrica que os he entregado anteriormente. No sé si esto ha sido muy teórico. Sí, no, yo creo que queda claro porque se ve esa combinación de que tú al final acabas con una calificación y que el feedback, pues darlo al final con la calificación, pues es que no le hacen caso, es que ven la nota. Yo esto, cuando hablé con Mariana Morales en el podcast, pues lo comentaba en su libro también, y es que este año me he fijado en eso. Y cuando les das feedback a la vez que la nota, es que ni te escuchan. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Hacen algo que también, hasta cierto punto, no creo que se aplique solamente a los alumnos. Una de las cosas que hago mucho en mis talleres es trabajar con los profesores para que se den cuenta de que en los talleres que yo imparto, ellos son los alumnos y hacen muchas de las cosas que critican a sus propios alumnos luego cuando ellos Totalmente. son los profesores. Sí. Y además que ocurren situaciones muy graciosas, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que hace el alumno? Pues imagínate que un alumno se ha planteado esta asignatura de universidad, pues yo creo que está para 7. Y le llega la nota del alumno del examen y saca un 7,5. Pues bueno, entra dentro de, si te acuerdas de eso que decíamos al principio, que era el nivel de percepción que el alumno establece en la base de planificación. Y a lo mejor ya no le compensa ni siquiera meterle más esfuerzo a intentar entender, bueno, qué podría haber mejorado. Porque muchas veces esa asignatura se queda ahí. Son islas que luego en el siguiente semestre ni siquiera va a tener una conexión con lo que ha ocurrido en esa asignatura del 7. Y ahí es donde enseguida la puntuación, o sea, la clave o la información que ellos buscan enseguida es la calificación. Y a partir de ahí deciden qué acciones tomar. Si intentar saber más sobre por qué ha podido pasar esto, esa discrepancia tan grande entre lo que han obtenido y lo que esperaban obtener, o directamente están tranquilos y dicen, bueno, pues esto era lo esperable, no lo voy a trabajar más. Por eso la importancia de que el feedback llegue cuando todavía puede hacer un cambio en los alumnos, en su ejecución, y como es una fase intermedia, ahí no hay que calificar todavía. Luego también no les tienes por qué dar esa información en ese momento a los alumnos, pero sí en la fase final. Claro. Correcto. Cuéntanos en el modelo MISCA que elaborasteis, que realmente las categorías de feedback y un poco pues el objetivo de este modelo y en qué nos puede ayudar. Pues mira, el modelo MISCA, déjame que dé un poquito de introducción, se basa en la revisión que hicimos de 14 modelos de feedback. Es decir, no es un modelo que nos saquemos de la manga, sino lo que hicimos fue preguntar creo que fueron como unos 60 compañeros, cuáles eran los modelos centrales de feedback, y a partir de ahí fuimos, a través de una serie de criterios, seleccionamos 14. Hicimos un análisis de esos 14 modelos y llegamos al modelo MISCA, que lo que intenta es integrar todos esos aspectos que los otros modelos estaban trabajando. Y nosotros hablamos de 5 grandes elementos. Entonces el MISCA, que significa Message, Implementation, Student, Context and Agents, porque lo escribimos en inglés, son los 5 modelos que consideramos que hay que tener en cuenta. El primer elemento sería el mensaje. Y eso es en sí lo que se está comunicando al alumno, ya sea de forma oral, de forma escrita, el contenido del feedback en sí. ¿De acuerdo? Luego hay un segundo elemento que es fundamental, que es lo que llamamos la implementación. Y aquí hay 2 vertientes. Uno está cómo el alumno procesa ese feedback que ha recibido, que aquí tienen mucho que decir los modelos de autorregulación, como el de Phil Winnick, porque nos informa de cómo coge esa información el alumno y la procesa, y al mismo tiempo también la función con la cual el profesor da este feedback. El tercer elemento, que es el del contexto, nos habla de que cuando damos el feedback lo hacemos en un contexto pedagógico y presentamos el feedback de una forma determinada.
No es lo mismo presentar el feedback y dar el feedback al alumno en un contexto con un clima motivacional orientado al aprendizaje, en el cual los alumnos entienden que pueden cometer errores, que el objetivo finalmente es que aprendan a manejar y a realizar esa tarea, etcétera, que en un contexto en el cual si cometen un error, pues el profesor mira de mala manera, se permite que los compañeros se rían, etcétera. El contexto en el cual se recibe, por lo tanto, el feedback es fundamental. El cuarto elemento se refiere a los agentes. Y aquí lo que hacíamos énfasis es en que nosotros asumimos que habitualmente siempre es habitualmente, no siempre, habitualmente es el profesor el que da más el feedback. Pero, por ejemplo, si tenemos el trabajo de un compañero neozelandés, que no voy a acordar ahora del nombre, sé que el título del libro es La vida secreta de los alumnos, que se dedicó a observar a los alumnos en el aula, lo que dijo es que la mayor cantidad de ocasiones de feedback ocurrían o generadas por el propio alumno, es decir, dándose a sí mismos feedback, o en comparación con otros compañeros que les daban feedback. Lo que queremos enfatizar con este elemento es que el agente de feedback no es solamente el profesor, sino que tenemos que activar al propio alumno como agente creador de feedback y a los compañeros. Y el quinto y último elemento, en el cual subyacen el resto, es que los alumnos y los profesores tenemos una serie de características individuales. Y dependiendo de ellas, damos el feedback de una forma y lo recibimos también de una forma determinada. No es el mismo tipo de feedback que tenemos que dar a un alumno de alto rendimiento que a un alumno de bajo rendimiento. Un alumno que es muy autorregulado que otro que no lo es. Dependiendo de las características de personalidad, pues puede coger el feedback, recibirlo de una forma o de otra. Y entonces el modelo lo que nos plantea a través de esos 5 elementos es un contexto, ¿no? Como se diría, una fotografía general, ¿no? Una panorámica de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora del fenómeno del feedback en el aula. Yo creo que dar buen feedback de calidad es uno de los artes que tiene que tener un docente, y si tuviera que decir, oye, un criterio para saber si un docente lo hace bien o no, probablemente utilizaría saber si hace el feedback, si sabe hacerlo, porque es como has dicho, ¿no? Depende cada caso, depende cada alumno, depende cada situación. El tono de voz solamente puede ya hacer que ese feedback no tenga sentido, o elegir el momento exacto. Entonces creo que es algo muy humano y muy, muy variable, ¿no? Te quiero preguntar también por la tecnología en este sentido. Ahora, pues llevamos muchos años ya hablando del feedback que la tecnología puede dar y que ese feedback es personalizado. ¿Qué luces y sombras ves con el uso de tecnología para dar feedback? Bueno, lo primero es decir que estamos en un momento de explosión y es difícil saber hasta dónde vamos a llegar, porque claro, ChatGPT ha cambiado muchos de nuestros contextos educativos. Y hace ya tiempo, yo conozco casos desde hace casi una década, en el cual lo que se está intentando es que sea algún tipo de software, inteligencia artificial o machine learning, que estén basados en machine learning, el que genere ese feedback, porque un tema fundamental en el profesorado es el tema de la eficiencia con el tiempo, y la generación de feedback posiblemente sea el aspecto que más tiempo le dedicamos como profesores. Creo que queda mucho camino por recorrer. Creo que el objetivo que se pueden plantear estas compañías es que haya software que nos genere ese feedback. De hecho, yo mismo estoy en estos momentos en colaboración con una persona que tiene este objetivo. Pero yo creo que lo que hemos conseguido hasta ahora es plataformas que nos faciliten las tareas, no en sí la generación del feedback. Por ejemplo, para el tema de la evaluación entre pares, si la queremos implementar en nuestra aula, hay una serie de plataformas que lo que hacen es facilitarnos enormemente, aunque sea solamente la asignación de las parejas, ¿no? Cómo se van a dar feedback entre ellos y cómo se intercambian los trabajos. En ese sentido, la tecnología nos ha facilitado ese proceso. La tecnología también nos facilita dar feedback de una forma más interactiva cuando estamos trabajando, por ejemplo, con Google Docs, ¿no? Con los documentos de Google, en los cuales podemos escribir comentarios en tiempo real mientras los compañeros están trabajando. Creo que en ese sentido la tecnología nos ha facilitado el acceso a la información, pero todavía no estamos en un punto en el cual la tecnología sea suficientemente autónoma para que ese feedback personalizado se genere dentro de la propia tecnología. Aquí me surgen algunas cuestiones, ¿no? Lo primero, si queremos llegar ahí, porque claro, ahí nos cambiaría el modelo que tenemos de educativo y de enseñanza, y ahí teníamos muchas derivadas y que entrar a hablar a ello en detalle. Y lo segundo es si realmente cuándo llegará esto en caso de que acabe llegando.
Muy bien, muy bien. Veremos en los próximos años cómo sigue evolucionando esta cuestión. Háblanos de la importancia y también de cómo se puede trabajar la autoevaluación y la evaluación por pares, que yo sé que es un tema que especialmente también te viene interesando. Pues mira, aquí me vas a permitir que por defecto profesional hable de dos temas, ¿no? De cómo trabajarla con los alumnos y cómo trabajarla con los profesores. Voy a empezar por los alumnos. Y esto sé que muchos de los que me estéis escuchando, pues conocéis todos estos ejemplos, ¿no? Pero al igual que con la autorregulación, lo que tenemos que hacer con la autoevaluación y la evaluación entre pares es que este proceso se torne explícito, sobre todo de la autoevaluación. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos autoevaluamos de forma constante a lo largo de nuestro día, pero muchas veces no somos conscientes de en qué consiste esta autoevaluación. En el contexto educativo, entonces, los consejos que sería para que la autoevaluación fuese más estratégica sería definir claramente los criterios con los que los alumnos van a trabajar, enseñar con modelaje cómo aplicar esos criterios. Luego, algo fundamental es dar retroalimentación, es decir, dar feedback sobre la propia autoevaluación, ¿de acuerdo? Para que los alumnos puedan contrastar si lo que han autoevaluado es correcto o incorrecto. Ayudar también a que esa autoevaluación genere una mejora, una transferencia a la actividad que se está realizando, por lo cual no podemos hacer la autoevaluación como una función solamente finalista, sino que también es interesante que los alumnos reflexionen, autoevalúen en un momento previo a la entrega final del trabajo. Esto nos lleva a que tiene que haber una oportunidad para que se revise el trabajo, evidentemente, y que la autoevaluación no sea solamente una autocalificación, porque una autocalificación es una aproximación mucho más superficial a lo que es la autoevaluación. Y todos estos principios se aplican también al tema de la evaluación entre pares. Lo único que, claro, aquí lo que tenemos es, pues también tener en cuenta las interacciones que ocurren entre los alumnos, entonces tendremos que determinar el formato de evaluación entre pares, es decir, queremos que los alumnos sepan quién está evaluando al otro o no. ¿Cómo van a interactuar? ¿Es algo que van a hacer solamente a través de una plataforma o queremos dar tiempo en clase para que los alumnos interactúen personalmente y presencialmente? De nuevo, también tenemos que modelar, dar ejemplos, especificar las actividades y el calendario y monitorizar el proceso. En suma, aunque os doy todos esos ejemplos específicos, se podría resumir en que ese proceso tenga un espacio explícito y específico en el aula para trabajar con los alumnos la autoevaluación y la evaluación entre pares. Y aquí he hablado de los alumnos. Si me permite, José Luis, déjame hablar un poco también de los profesores. Por supuesto. Claro, lo que hemos encontrado en los estudios que hemos realizado es que los mayores predictores para que los profesores implementen la autoevaluación y evaluación entre pares en sus clases son principalmente tres. Uno, que hayan tenido experiencia positiva anteriormente con estas dos estrategias, que conozcan las ventajas de la autoevaluación y evaluación entre pares y que tengan formación en la temática. Yo me encuentro muchas veces en los talleres que doy profesores que dicen, sí, la autoevaluación lo intenté alguna vez, pero bueno, no fue un desastre, no volví a intentarlo. Y precisamente lo que les digo es habitual. Si es que es como cuando tu alumno se enfrenta por primera vez a realizar una tarea y tú le tienes que seguir motivando, aunque no le haya salido bien. Tenemos que ser resilientes, es decir, si evidentemente la primera vez que intentamos implementar autoevaluación en clase no nos funciona, si somos conscientes de la importancia que tiene, tenemos que seguir mejorando esa implementación basada en esos criterios y esos principios que acabo de comentar. Y seguir insistiendo hasta ser capaces de depurar y encontrar este aspecto estratégico de cómo implementar la autoevaluación y evaluación entre pares. Y si puedo dar un consejo, sería que si no lo estáis haciendo todavía y os queréis animar para el curso que viene, ahora que estamos en el periodo estival y tenemos tiempo para reflexionar, que cojáis una unidad de vuestro temario, aquella con la que estéis especialmente familiarizados y os sintáis muy cómodos con ellos. Empezar con esa. No intentéis hacer esta innovación, si la queremos considerar innovación, con un material que no controléis tanto. Esto es súper importante y además yo creo que cuando se quiere implementar esta forma de evaluar, nos damos cuenta de que la asignatura no está bien atada, que los objetivos de aprendizaje no están claros, aunque haya una guía docente, en el caso de la universidad, pero ni nosotros mismos sabemos las competencias que ahí aparecen y a veces no aparecen los objetivos de aprendizaje claramente. Y al final estas cosas acaban no funcionando, pero es porque hay otras cosas que antes no están bien resueltas. Y creo que el cómo evaluamos puede poner patas arriba una asignatura o hacer que efectivamente esté bien diseñada. En las formaciones que tú tienes, cuando les cuentas todo este tipo de cuestiones,
Eh, ¿Se sienten abrumados por decir, buah, es que voy a estar todo el día pensando en rúbricas, todo el día pensando en tomar registros? ¿Qué les dices cuando llega ese momento? Porque doy por hecho de que llega ese momento. Sí, no, en general no es la reacción que yo recibo de ellos, ¿no? Ah, ujú. Lo que a lo mejor es una percepción, claro, yo también tengo mis sesgos, pero la sensación que yo saco es que se suelen ir motivados y con intención de, suelen ir reforzados, fíjate lo que te digo, porque aquellos que hacemos formación a profesorado también sabemos que muchas veces los que vienen a la formación son los que menos lo necesitan. Es ese profesorado que ya está muy interesado en mejorar y ese profesorado que muchas veces en mis talleres lo que digo, bueno, ahora empezamos la parte terapéutica, ¿no? Y lo que empiezan a salir ahí es pues el estrés por las notas, las emociones, y lo trabajamos. Y muchas veces ese profesorado lo que necesita es decirle, sí, sí, lo que estás haciendo está bien montado y está bien reflexionado, sigue adelante con esto. Y tal vez el área que supone más trabajo, fíjate, es algo que estabas comentando, José Luis. No suele haber un buen alineamiento entre la evaluación que tenemos y los objetivos que nos planteamos en la guía docente. Y por eso lo que hago en los talleres es trabajar mucho. ¿Qué es lo que les decimos a los alumnos que vamos a hacer en la guía docente? Un buen análisis de la guía docente lo que nos tiene que derivar es en que nuestra evaluación tiene que estar perfectamente alineada. Y esa alineación no suele ocurrir. Los alumnos, los profesores no suelen relacionar, por lo menos con los que yo trabajo directamente, es las diferentes prácticas de evaluación con los objetivos específicos que tiene la guía docente. Y ese alineamiento creo que es fundamental. Correcto. Y luego hacer lo que se dice que se va a hacer. Que muchas veces decimos, vamos a conseguir este objetivo y luego en esa sesión se acaba haciendo otra, ¿no? Entonces el alumno entra ahí en decir, bueno, es que no sé esta persona hacia dónde quiere que vaya. Te voy a Sí. pedir una pregunta que Mm. es compleja. Hemos hablado de dos partes, ¿no? Aprendizaje autorregulado y luego tema de feedback y evaluación formativa. ¿Cómo se cruzan estas cuestiones si tuvieras que intentar sintetizar, ¿no? Cómo el feedback favorece el aprendizaje autorregulado? ¿Cómo lo podrías explicar a la audiencia? De forma breve. Eso es O complejo, José larga. Luis. Yo no tengo prisa, ¿eh? No quiero abusar Mira, mucho de ti. no. Yo encantado. Lo que no quiero es abusar yo de las personas que nos escuchan. Pues fíjate si me interesa el tema que tenemos tres modelos que hemos diseñado. Se encuentra en un artículo que publicamos en el 2019 con tres compañeros australianos, en el cual, cogiendo el modelo de Zimmerman, uno de ellos es el modelo de Zimmerman, y dijimos cómo la evaluación educativa influye de 6 formas en el modelo de Zimmerman. Luego cogemos el modelo de Phil Winnie y también explicamos cómo influye la evaluación ahí. Y luego creamos un modelo de corregulación, cómo las acciones de dar feedback del profesorado o evaluación entre pares influyen en la propia autorregulación de los alumnos. A ver, por intentar dar un mensaje más conciso y claro. En el fondo, nosotros tenemos que dar feedback que sobre todo se oriente a tres aspectos. Lo que, basado en el modelo de Hattie y Timberlake, ¿no? Nos dicen que tenemos que dar feedback de la tarea, es decir, del producto final que se entrega. Si, por ejemplo, es un ejercicio de matemáticas, tenemos que decir al alumno, si él no lo ha detectado, si la respuesta final es correcta o no. Que tenemos que dar feedback también del proceso. O si es, por ejemplo, de nuevo, un problema matemático, analizar los pasos que se han realizado y si ha habido un error en algún paso, dar feedback sobre ese paso en particular. Pero también nos dicen que tenemos que dar feedback sobre la propia autorregulación. Y este es un feedback habitualmente difícil de dar, porque dar feedback sobre la autoevaluación supondría que tendríamos que observar a los alumnos planificando la tarea, ejecutando la tarea y luego reflexionando sobre la tarea. Y mucho del trabajo que hacemos y de cómo trabajamos en clase no generamos este espacio. Es decir, los alumnos trabajan muchas veces independientemente en su casa, por lo cual nosotros no tenemos acceso directo a su autorregulación. Por eso uno de los consejos, posiblemente más potente que podamos tener, es que siempre que podamos generar espacio en el aula para observar cómo los alumnos autorregulan y nosotros podamos observarlos y darles feedback en ese preciso momento, ahí es cuanto más podemos ayudarles a mejorar su autorregulación. Una típica situación es cuando tenemos a unos alumnos trabajando en equipo. Pues observar, les pones en clase, les das, por ejemplo, 45 minutos para hacer un trabajo y tú vas como, pues con unas pautas, les vas observando y les vas dando
feedback en vivo, oralmente, para que ellos mejoren. Oye, chicos, ¿qué tal habéis planificado la tarea que tenéis que hacer? ¿Estáis controlando el tiempo? ¿Estáis teniendo en cuenta diferentes ideas? Y haces tú ese proceso también de dar feedback sobre la propia autorregulación. Esta sería una forma de hacerlo. Y otra pista o otra estrategia general sería enseñar un modelo de autorregulación. Nuestros alumnos no saben lo que es la autorregulación. Luego, si les podemos enseñar el modelo de Zimmerman, por ejemplo, y explicárselo en un cuarto de hora al principio del semestre o del trimestre, vamos a conseguir que ellos mismos sean más conscientes de esos procesos autorregulatorios. Pues muy bien, Ernesto. Creo que ha quedado muy bien trenzado esas dos partes que hemos hablado en la entrevista. Pondré las notas del episodio, las publicaciones que has ido sacando sobre estas temáticas que no son fácil de sintetizar como bien lo has hecho, pero que yo espero que la audiencia pues la pueda utilizar porque realmente son muy potentes y conseguiríamos aprendizajes mucho más eficientes y efectivos también. Y ya para finalizar, otra preguntita así difícil, en un minuto aproximadamente, el mensaje central que lanzarías a la audiencia de todo lo que hemos comentado en la entrevista. Bueno, enfatizar la relevancia que tiene que nuestros alumnos adquieran esa capacidad de autorregulación y que la mejor forma que podemos tener nosotros es que como profesores, es que nuestra evaluación está alineada con esos objetivos de aprendizaje. Que trabajemos ese modelo experto, tanto en la forma que tenemos de presentárselo a ellos, con andamiaje, con modelaje, pero también desde la evaluación y que lo que evaluemos vaya alineado con esos objetivos. Ese sería, yo creo que el mensaje central que tendría. Muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias por la entrevista. Espero verte en presencial con dorsal, en algún triatlón o en algún evento educativo, o si no, pues a través de pantalla. Que vaya muy bien en tu nueva aventura profesional y de verdad muchísimas gracias por compartir un contenido que es complejo de contar por la profundidad y las relaciones y las variables que hay detrás. Y yo creo que ha quedado una muy buena explicación de estas cuestiones de aprendizaje autorregulado y el feedback. Muchas gracias. A ti, José Luis, muchas gracias a ti y a todos los que escucháis. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Y si dejas alguna reseña o valoración, te estaré más que agradecido. Recuerda que puedes seguir las novedades desde la newsletter o el canal de Telegram de EduHacking. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta pronto.